Heredé 250 millones y tras un accidente, desperté sola en el hospital. Días después, mis padres aparecieron con una joven. Dijeron que ella gestionaría mi fortuna, pero al verme, ella gritó, «Dios mío, ¿ella es mí?». Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. La gente suele pensar que mi trabajo es aburrido. Ven páginas amarillentas, tinta que casi ha desaparecido por completo y solo ven deterioro. Pero se equivocan. Yo no trabajo con el deterioro, trabajo con la supervivencia. Soy restauradora de documentos históricos en un pequeño museo escondido en las calles empedradas de Coyoacán. Cada día, toco el pasado, usando mis pequeñas herramientas para raspar con cuidado el polvo de los siglos, para remendar los desgarros que el tiempo ha infligido cruelmente. «Estás salvando historias olvidadas», me dijo una vez mi madrina Úrsula, mientras su pincel cargado de color se movía por el lienzo. Eso es un superpoder, Adelia. Nunca lo olvides. Esa mañana, trabajaba en un manuscrito del siglo XVIII. Una grieta recorría la página, casi partiendo en dos un verso de amor. Contuve la respiración, usando una pinza diminuta para levantar el frágil borde del papel. Este trabajo exige paciencia, una quietud casi meditativa. Es una quietud que he aprendido a valorar, porque es todo lo contrario al ruidoso juicio de la casa en la que crecí. En mi mundo aquí, las grietas no son un signo de fracaso, son la prueba de una historia que ha superado la prueba del tiempo. Mi teléfono vibró, rompiendo el silencio. Era un número desconocido. Normalmente no contesto, pero algo me impulsó a hacerlo. ¿La señorita Adelia Rivera?, dijo una voz grave y formal. Sí, soy yo, respondí, con las pinzas todavía suspendidas sobre el manuscrito. Soy Lázaro Vargas, abogado de la señora Úrsula Fuentes. Lamento informarle que falleció la semana pasada. Dejó algunas cosas para usted. ¿Sería posible que viniera a mi oficina en la Roma Norte esta tarde? El suelo pareció moverse bajo mis pies. Úrsula. La mujer salvaje, brillante, la única persona de mi familia que me miraba y veía algo de valor. Se había ido. El dolor golpeó, afilado como un trozo de cristal roto, pero fue inmediatamente eclipsado por la confusión. ¿Dejó algunas cosas para mí? Era absurdo. Úrsula tenía parientes exitosos, coleccionistas de arte adinerados. Yo solo era la ahijada a la que veía un par de veces al año. Esa tarde, me senté frente al licenciado Vargas, en su oficina llena de luz y el olor a libros viejos. Todavía llevaba mi sencilla ropa de trabajo, sintiéndome fuera de lugar entre los muebles de madera oscura. El licenciado Lázaro, un hombre de pelo plateado y ojos amables, deslizó un grueso sobre por el escritorio. Según el testamento final de la señora Úrsula, todo su patrimonio, incluyendo propiedades, cartera de inversiones y regalías de su obra artística, le pertenece a usted. Parpadeé. Debí haber oído mal. ¿Todo? Él asintió, empujando otro papel hacia mí. Era un estado de cuenta de los activos. Mis ojos recorrieron las cifras, pero mi cerebro no podía procesarlas. Entonces vi el número final, rodeado con tinta roja. 250 millones de pesos MXN. 250 millones de pesos. Se me fue el aire de los pulmones. Me quedé mirando el número. No era real. Parecía una cifra de un problema matemático hipotético. Esa mañana, estaba preocupada por la fuga del grifo de mi cocina y cómo iba a pagar para arreglarla. La semana pasada, tuve que rechazar un café con mis colegas porque no estaba segura de tener suficiente para llegar a fin de mes. Hay una carta, dijo el licenciado Vargas suavemente, entregándome otro sobre, sellado con cera que llevaba el grabado de un ruiseñor. Quería que leyera esto primero. Mis manos temblaban al abrirlo. La caligrafía de Úrsula, fuerte y artística,
llenaba la página. Adelia, mi ruiseñor silencioso. Si estás leyendo esto, significa que me he ido a pintar a otro lugar. No estés triste por mí. Viví una vida plena y sin remordimientos. Te dejo estas herramientas materiales, no porque crea que el dinero te dará la felicidad, sino porque creo en ti. El dinero es una herramienta, amplifica lo que una persona ya es. Para algunos, amplifica la codicia. Para otros, el miedo. Espero que para ti, amplifique la fuerza que siempre has tenido pero que nunca te has dado cuenta. Eres una restauradora de historias. Ahora, úsalo para restaurar tu propia historia. Encuentra tu propia melodía. Con amor, Úrsula. Doblé la carta, las lágrimas empañando las palabras. Restaurar mi propia historia. Una esperanza frágil, casi dolorosa, brotó en mi pecho. Tal vez era esto. Tal vez esto era lo que finalmente haría que mis padres me vieran, que realmente me vieran. Tal vez, 250 millones de pesos era el precio para comprar su aprobación. Un pensamiento tonto, lo sé, pero era el único al que podía aferrarme en ese torbellino de emociones. Al salir de la oficina del licenciado Vargas, entré en el caos de una tarde en la Ciudad de México. El sonido de las bocinas, los gritos de los vendedores ambulantes, el olor a smog y elotes asados. Pero no oía nada, no olía nada. Caminaba por los pasillos de mi propio Museo de la Memoria, donde los dolores se exhibían como artefactos preciosos. Me detuve ante un recuerdo vívido. Tenía 22 años, vestida con la toga de graduación, sosteniendo el título en Historia del Arte por el que había trabajado tan duro. Había encontrado un vestido azul cobalto precioso para la fiesta de la noche. No era demasiado caro, pero me hacía sentir especial. Cuando se lo enseñé a mi madre, Griselda, apenas le echó un vistazo y suspiró, un sonido que yo conocía demasiado bien. Adelia, de verdad necesitas ser más práctica. Gastar en un vestido que solo usarás una vez es un desperdicio. Especialmente con ese título inútil. Deberías ahorrar cada centavo. Al día siguiente, me entregó un vestido color beige, de corte de oficina. Ponte esto, dijo. Se ve más profesional. Esa misma semana, gastó 5 veces el costo de mi vestido azul para patrocinar una exhibición de arte de Renata, mi hermana menor. Eran solo unos cuantos lienzos abstractos garabateados que sus amigos elogiaban. En las fotos de esa noche, Renata brillaba con un vestido de diseñador, mientras que yo me perdía en el fondo, pareciendo una oficinista aburrida. Mi padre, Fausto, brindó por la futura estrella artística de la familia, mientras a mí solo me dio una palmada en el hombro y dijo, buen trabajo, Adelia. Ahora a encontrar un empleo estable. Un pasillo más oscuro me llevó a mi apartamento un año antes. Había pasado toda la semana limpiando, comprando los ingredientes más frescos para cocinar el mole que a mi padre le encantaba. Mis padres habían prometido una cena familiar íntima. Solo nosotros. Yo tenía esperanzas. 3 horas antes de que llegaran, mi madre llamó. Adelia, lo siento mucho, cariño. Los Márquez van a dar un cóctel esta noche. Ya sabes, el señor Márquez es un socio de negocios muy importante. No podemos faltar. Renata también estará allí. Celebraremos tu cumpleaños en otro momento. Otro momento nunca llegó. Esa noche, me senté sola en mi cocina que olía delicioso a mole, frente a un cupcake con una sola vela. Entré a Instagram y vi las fotos que Renata publicó. Mi hermana sonreía radiantemente junto a un político, mis padres de pie detrás de ellos, luciendo increíblemente orgullosos. El pie de foto decía, una noche maravillosa con gente maravillosa. Almohadilla familia, almohadilla conexiones. Soplé la vela y deseé poder ser invisible. Entonces me di cuenta de que, para ellos, ya lo era. Llegué a la última exhibición, protegida por el cristal blindado del silencio. Tenía 17 años. Me había enamorado de un chico con ojos soñadores y promesas de un futuro lejano. Y quedé embarazada. Mi pánico fue aplastado por la fría calma de mis padres.
No hubo consuelo. No hubo abrazos. Solo una reunión familiar donde yo era la acusada. Este es un problema que hay que resolver, Adelia, no un drama, dijo mi padre, su voz desprovista de emoción. Has avergonzado a esta familia, añadió mi madre. ¿Te imaginas lo que dirá la gente? La carrera de tu padre, la posición de Renata. Todo se arruinará por tu estúpido error. Lo arreglaron todo. Un viaje de verano, extendido a casa de un pariente lejano en Oaxaca. Un hospital privado y discreto. Papeles firmados en un estado de entumecimiento. Solo me permitieron sostener a mi hija durante 10 minutos. 10 minutos para memorizar su olor, la sensación de su suave piel, antes de que se la llevaran para siempre. Cuando regresé, toda evidencia de su existencia fue borrada. Mis padres actuaron como si nada hubiera pasado. Es lo mejor para todos, dijo mi madre cuando me encontró llorando en mi habitación. Ahora puedes seguir con tu vida sin esa carga. Pero no era una carga. Era una parte de mi alma que había sido arrancada. Y ese secreto se convirtió en el muro final entre ellos y yo, un muro que ellos habían construido con vergüenza y silencio. El museo cerró. Volví a la realidad, de pie en una acera de la Ciudad de México, apretando la carta de Úrsula. Quizás tenía razón. Quizás era hora de restaurar mi propia historia, empezando por derribar esos muros. La esperanza es algo extraño y, a veces, cruel. A pesar de que mi museo de la memoria estaba lleno de pruebas en contrario, una parte de mí se aferraba a ella. Mientras me sentaba al volante de mi viejo Tsuru, el que mis padres llamaban la lata de sardinas con ruedas, esa esperanza ardía como una llama pequeña pero cálida. Quizás no se trataba de comprar amor. Quizás se trataba de demostrarles que no era un fracaso. Que yo también podía aportar algo a la familia. Que la hija que siempre habían menospreciado ahora podía resolver todos sus problemas. Con 250 millones de pesos, mi padre podría jubilarse anticipadamente. Mi madre podría comprar cualquier joya que deseara. Renata podría abrir una galería de arte de verdad, no solo un proyecto de vanidad. Yo podría ser la heroína. Mis manos temblaban al marcar el número de mi madre. Con el teléfono encajado entre mi hombro y mi oreja, me abría paso entre el tráfico que comenzaba a intensificarse. ¿Qué pasa, Adelia? La voz de mi madre sonó, impaciente como siempre. Respiré hondo, tratando de mantener mi voz calmada y alegre. Mamá, tengo noticias increíbles. ¿Estás sentada? No tengo tiempo para tus juegos. Tu padre y yo estamos ocupados preparando el evento de Renata de esta noche. Ve al grano. No es un juego, mamá, dije, mi sonrisa comenzando a desvanecerse. La madrina Úrsula falleció. Y ella me dejó todo. Silencio. Un silencio pesado, con solo el ruido del tráfico llenando el vacío. Casi podía oír los engranajes girando en la cabeza de mi madre. ¿Todo? Preguntó de nuevo, su voz aguda. ¿Cuánto es todo? Es mucho, mamá, dije, decidiendo guardarme la cifra exacta para sorprenderlos en persona. Lo suficiente para cambiar la vida de todos nosotros. Voy de camino a casa. Les explicaré todo. No vengas aquí, dijo mi madre bruscamente. Tu padre, Renata y yo ya estamos por salir. Mejor nos vemos en el restaurante El Ángel mañana por la noche. A las 8. Y por favor, ponte algo decente. Pip. 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 Había colgado. Ni una palabra de pésame por Úrsula. Ni una palabra de felicitación. Solo una orden. Una cita en el restaurante más lujoso de la ciudad. Y una crítica velada a mi forma de vestir. La llama de la esperanza en mí se extinguió, dejando solo una delgada columna de humo amargo y punzante. La lluvia comenzó a caer. Primero unas gotas finas, que rápidamente se convirtieron en un aguacero torrencial, transformando las calles de la ciudad en ríos grises. Los limpiaparabrisas de mi viejo Tsuru trabajaban frenéticamente pero no daban abasto. Conducía por el periférico,
Un monstruo de concreto que siempre se vuelve más traicionero con la lluvia. Las lágrimas comenzaron a brotar, mezclándose con la frustración. ¿Por qué me sorprendía? ¿Por qué esperaba una reacción diferente? Toda mi vida les había ofrecido mi corazón, y ellos simplemente lo miraban, evaluaban su valor y me lo devolvían. Ahora les estaba llevando una fortuna, y estaban haciendo exactamente lo mismo. Vi mi reflejo cansado en el espejo retrovisor. Una mujer de 35 años con patas de gallo alrededor de los ojos, producto de largas noches de trabajo y largos años esperando una aprobación que nunca llegó. Y me hice una pregunta irónica: ¿serán suficientes 250 millones de pesos para comprar un poco de amor? Fue entonces cuando lo vi. Los faros brillantes a mi derecha. Un camión de reparto, derrapando en el pavimento resbaladizo. Era como una bestia gigante de metal lanzándose hacia mí. El tiempo pareció ralentizarse. Pude ver el rostro aterrorizado del conductor, su boca abierta en un grito silencioso. Giré el volante, pero ya era demasiado tarde. El sonido ensordecedor del metal retorciéndose. Una fuerza brutal me lanzó hacia adelante. La bolsa de aire explotó, una nube blanca y un olor químico y acre llenando el pequeño espacio del coche. Mi cabeza golpeó contra algo duro. Antes de que la oscuridad me envolviera, el último pensamiento que cruzó mi mente no fue sobre el dinero, ni sobre mis padres, sino algo increíblemente mundano. Todavía no he arreglado la fuga del grifo. Y entonces, nada. Desperté en un mundo blanco. El blanco del techo, el blanco de las sábanas, y un olor a desinfectante tan intenso que parecía tener color blanco también. El pitido rítmico de alguna máquina era el único sonido en la habitación. Intenté moverme, pero un dolor agudo en mi hombro y cabeza me hizo desistir. Tenía la garganta seca. ¿Ya despertó?, dijo una voz suave. Una enfermera de rostro amable ajustaba mi suero. Estuvo inconsciente por 2 días. Tuvo un accidente bastante serio. Pero es usted una mujer con suerte, señorita. Ya pasó lo peor. 2 días. Mi cerebro luchaba por procesar ese lapso de tiempo robado. El accidente. El camión. La lluvia. Fragmentos de recuerdos comenzaron a unirse. Mi familia, susurré, con la voz ronca. ¿Saben que estoy aquí? La enfermera sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Oh, por supuesto. Les notificamos tan pronto como llegó. Ahora descanse. El doctor vendrá a verla pronto. Se fue, dejándome sola con el pitido de la máquina y un silencio que crecía en mi pecho. Mis padres lo sabían. Sabían que estaba aquí, sola y adolorida, pero no estaban. Deben estar ocupados. El evento de Renata. Sí. Seguro es eso. Me dije a mí misma, tratando de acallar la voz de la duda que se alzaba en mi cabeza. Pasó otro día. Y otro. Los doctores iban y venían, explicando la clavícula rota, la conmoción cerebral leve y los moretones que dolerían por semanas. Las enfermeras traían comida, medicinas y sonrisas profesionales. Pero la silla junto a mi cama permanecía vacía. Ni una llamada. Ni un mensaje. Ni una flor. Mi ansiedad se convirtió lentamente en un miedo helado. ¿Y si les había pasado algo a ellos? Quizás tuvieron un accidente de camino hacia aquí. Pero no, la enfermera dijo que el hospital se había comunicado con ellos. Al 4.º día, no pude soportarlo más. Le pedí prestado el teléfono a una enfermera y marqué temblorosamente el número de mi padre. Sonó una vez, 2 veces, y luego contestó. Fausto Rivera. Su voz era tranquila, profesional. Papá, dije, mi voz quebrándose de alivio. Soy yo, Adelia. Ah. Adelia. Ya despertaste. Bien. Su voz no tenía ninguna emoción, como si confirmara un dato en una reunión de negocios. ¿Qué te dijeron los doctores? Estoy bien. Tengo la clavícula rota.
Pero papá, ¿por qué no han venido? Estaba tan preocupada. Hubo una pausa. Oí la voz de mi madre de fondo. Luego mi padre respondió, y sus palabras fueron como carámbanos clavándose en mi corazón. Hemos estado muy ocupados, Adelia. Hay muchas cosas que atender. Además, los hospitales no son lugares agradables. No queríamos molestarte mientras descansabas. Hizo una pausa, y luego continuó, su voz ahora con un filo, una impaciencia que no podía ocultar. Escucha, lo más importante, ese abogado. Lázaro Vargas. ¿Qué te dijo? Sobre los términos del testamento. Necesitamos saber todos los detalles. Me quedé helada. Estaba en una cama de hospital, con el cuerpo herido, habiendo sobrevivido a una experiencia cercana a la muerte, y lo único que le importaba era el dinero. Ni una palabra de consuelo. Ni una pizca de preocupación. Solo el dinero. Yo, no recuerdo muy bien, mentí, un acto reflejo de autoprotección. Todavía me duele la cabeza. Oí a mi padre suspirar con frustración. De acuerdo. Intenta descansar y recordar. Llámanos cuando estés lista para hablar en serio. Ahora tengo que irme. Colgó. Le devolví el teléfono a la enfermera, dándole las gracias mecánicamente. Me recosté, mirando el techo blanco y sentí que algo dentro de mí se rompía. No un hueso. Algo mucho más profundo. La última y tonta esperanza que había albergado. ¿Por qué me sorprendía?, me pregunté. En toda mi vida, nunca me habían visto realmente. Solo veían lo que podía ofrecerles, obediencia, silencio, y ahora, dinero. Para ellos, yo no era una hija herida. Era una cuenta bancaria temporalmente bloqueada. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia. Y por primera vez en mi vida, me di cuenta, no solo estaba sola. Había sido abandonada. Al día siguiente, mientras me encontraba en un limbo de dolor físico y una furia naciente, llamaron a la puerta. Pensé que era una enfermera, pero quien entró fue el licenciado Lázaro Vargas. No venía con las manos vacías. En una mano llevaba un portafolio de cuero, y en la otra, una canasta de fruta fresca y un termo. Buenos días, señorita Adelia, dijo, su voz cálida y genuinamente preocupada. Estaba muy preocupado cuando me enteré del accidente. Ese simple gesto de amabilidad casi me hizo llorar. Era la primera persona, además del personal médico, que me preguntaba cómo me sentía realmente. Gracias, licenciado. Por favor, siéntese. Ocupó la silla vacía junto a mi cama, esa silla en la que había fijado la vista durante días. Abrió el termo. Le traje un poco de café de olla. Hay un pequeño local cerca de mi oficina que lo hace delicioso. Pensé que quizás le gustaría un sabor familiar. Tomé un sorbo. La dulzura de la canela y el piloncillo se extendió por mi boca, un consuelo inesperado. Nos sentamos en silencio por unos momentos, y por primera vez desde que desperté, no me sentí completamente sola. Licenciado, empecé, quizás piense que soy una tonta, pero esperaba que su familia estuviera aquí, completó él, su mirada llena de comprensión. No hay nada de tonto en esperar amor de la familia, Adelia. La tontería reside en que ellos no se lo hayan dado. Dejó su taza de café, su expresión se tornó seria. Adelia, no he venido solo de visita. Hay algunas cosas que necesitas saber. Úrsula fue una muy buena amiga mía durante más de 40 años. No era solo una clienta. Y estaba muy preocupada por usted. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Una vez me dijo, Lázaro, la familia de Adelia es una manada de lobos con ropa de diseñador. Le sonreirán mientras calculan cuánto vale. Si algo me pasa, protégela de su propia buena fe. Sus palabras me dieron un escalofrío. Úrsula lo había visto todo. Sus padres, continuó Lázaro, su voz endureciéndose,
me llamaron la mañana después de su accidente. Antes de que yo siquiera me enterara. ¿Lo hicieron? Pregunté, una sensación gélida recorriéndome la espalda. Sí. Pero no preguntaron por su estado. La primera pregunta de su padre fue, ¿el testamento tiene alguna cláusula que estipule qué sucede con los bienes si el beneficiario es declarado incompetente? Su segunda pregunta fue cuándo se liberarían los fondos. Sentí náuseas. Ni siquiera habían esperado a que despertara. Ya habían puesto en marcha su plan mientras yo estaba inconsciente. Y hay más, dijo Lázaro, abriendo su portafolio. Sacó una tablet y reprodujo un video. Eran las imágenes de la cámara de seguridad del pasillo de mi edificio de apartamentos, grabadas un día después del accidente. En el video, mi padre y Renata intentaban abrir la puerta de mi apartamento con una llave maestra. Al no conseguirlo, mi padre pateó la puerta con rabia. Le dijeron al conserje que necesitaban recoger documentos importantes para usted. Por suerte, el conserje no se los permitió, explicó Lázaro. Adelia, no solo son codiciosos. Están actuando de forma calculada. Y no se detendrán. El testamento de Úrsula es hermético, pero intentarán encontrar cualquier resquicio para tomar el control. El método más común es intentar demostrar que el beneficiario es incompetente, mental o físicamente, para administrar su propio patrimonio. Lo miré, el pánico y el miedo apoderándose de mí. Entonces, ¿qué hago? Los ojos de Lázaro brillaron con determinación. Por ahora, no haremos nada. Usted necesita descansar y recuperarse. Pero nos prepararemos. A partir de este momento, no soy solo el abogado de la señora Úrsula. Soy su abogado. Y le prometo, Adelia, que protegeré su bienestar y el legado de Úrsula a toda costa. Dejaremos que los lobos se muestren solos. Y cuando vengan, estaremos listos. Por primera vez en mi vida, sentí que alguien estaba de mi lado. Un extraño, el amigo de mi madrina, me daba una sensación de seguridad que mi propia familia nunca me había ofrecido. Los siguientes días en el hospital transcurrieron en una extraña mezcla de dolor físico y una aterradora claridad mental. La rabia, encendida por la traición de mi familia y reforzada por el apoyo de Lázaro, se había convertido en un potente analgésico. Disipó la niebla de la tristeza y la autocompasión, dejando una fría concentración. Mi mejor amiga, Clara, una periodista de investigación, vino a visitarme. Después de escuchar toda la historia, su furia era incluso mayor que la mía. Buitres. Siseó. Adelia, no puedes permitir que se salgan con la suya. Tienes que luchar. Lo haré, dije, con voz firme. Pero necesito tu ayuda. Clara se convirtió en mis ojos y oídos en el mundo exterior. Usó sus habilidades profesionales para indagar más a fondo. Revisó las redes sociales de mi familia. Renata seguía publicando fotos de su glamorosa vida, pero ahora con pies de foto ambiguos como, a veces la vida te lanza desafíos inesperados. Agradecida por mi familia, que siempre es mi roca. Almohadilla, la familia es todo. Cientos de comentarios de falso apoyo inundaron su perfil. Están construyendo una narrativa, dijo Clara, señalando la pantalla de su teléfono. Están pintando la imagen de una familia unida que enfrenta una tragedia anónima. Para que cuando hagan su jugada, todo el mundo piense que solo están haciendo lo mejor para ti. Fue entonces cuando Lázaro llamó con noticias aún más alarmantes. Adelia, mi equipo ha descubierto algo, dijo por teléfono, su voz grave. 2 días después de su accidente, su padre contactó una agencia de detectives privados. Un tipo llamado Marcos, un ex policía expulsado por corrupción. Mi corazón se aceleró. ¿Para qué? Su petición fue muy específica, continuó Lázaro. Le proporcionó a Marcos la información sobre el bebé que usted dio en adopción a los 17 años. El aliento se me heló en el pecho. El secreto que habían enterrado. El dolor que me habían obligado a ocultar. Le pidió a ese detective que encontrara a esa niña, a cualquier costo, dijo Lázaro. Aquí está la factura del anticipo. Adelia,
No solo quieren tomar el control de su patrimonio. Están buscando un arma. Unas bajo la manga. Colgué el teléfono, mi mente dando vueltas. ¿Por qué? ¿Por qué desenterrar ese pasado? ¿Para qué? Y entonces, un pensamiento horrible me golpeó. Un plan tan diabólico que solo podría haber salido de la mente de mis padres. Encontrarían a mi hija. Una joven, quizás necesitada de dinero, anhelando encontrar sus raíces. Se presentarían como abuelos benevolentes, contándole una historia conmovedora sobre una madre enferma, incapaz de cuidarse a sí misma. La usarían a ella, a mi propia hija, para ganarse la simpatía de un tribunal, para argumentar que necesitaban administrar la fortuna para compensar a la nieta abandonada. Convertirían mi mayor dolor en la herramienta para destruirme. Adelia, ¿estás bien? ¿Te has puesto pálida?, preguntó Clara, preocupada. La miré, y en mis ojos ya no había miedo, solo una llama fría. Clara, necesito que hagas algo. Pero no puedes preguntar por qué. Le di unas cuantas instrucciones. Una llamada al licenciado Lázaro. Esa noche, Lázaro llegó al hospital con un técnico. Alegando la necesidad de proteger los bienes y la seguridad de la clienta ante posibles actos de coacción, instalaron una pequeña cámara de seguridad, casi invisible, en una esquina alta de la habitación. Graba todo, video y audio, explicó Lázaro. La ley nos lo permite, ya que usted es parte de la conversación y se encuentra en su espacio privado. Esta será nuestra prueba. Asentí. El escenario estaba montado. Los actores tenían sus papeles. Yo ya no era la víctima en su obra. Era la directora. Me recosté en la cama, practicando una respiración profunda, convirtiendo mi ira en calma. Mi trabajo era restaurar la verdad a partir de los fragmentos. Y estaba a punto de comenzar el proyecto más grande de mi vida. Dejaría que vinieran. Dejaría que actuaran su parte. Y lo grabaría todo. Una semana después del accidente, finalmente llegaron. Oí sus voces en el pasillo antes de verlos. La voz de mi madre, aguda y aduladora, hablando con una enfermera. La voz de mi padre, grave y autoritaria. Y el taconeo impaciente de los zapatos de Renata sobre el linóleo. La puerta se abrió, y entraron, trayendo consigo una ráfaga de aire frío y artificial. Se habían preparado a conciencia para sus papeles. Mi madre llevaba un elegante traje negro, su rostro cuidadosamente maquillado para parecer cansado y preocupado. Mi padre, un costoso chaleco, su expresión tan solemne como la de un patriarca que carga con el peso del mundo. Renata, como siempre, parecía recién salida de una sesión de fotos, pero había logrado esbozar una mueca de tristeza. Oh, mi niña querida, mi madre se abalanzó sobre la cama, intentando abrazarme pero deteniéndose dramáticamente, como si temiera hacerme daño. Te ves terrible. He estado tan enferma de la preocupación. Vinimos tan pronto como pudimos, Adelia, añadió mi padre, colocando un maletín de cuero sobre la mesa. El trabajo, ya sabes. Tantas cosas que arreglar. Renata simplemente se quedó al pie de la cama, con los brazos cruzados, observándome con una mirada indescifrable. Una mezcla de desdén y curiosidad. Mantuve mi expresión débil y confundida. Susurré, pensé que les había pasado algo. No, no, cariño, dijo mi madre, dándome palmaditas en la mano. Su piel estaba helada. Ya estamos aquí. Nos haremos cargo de todo. Así es, intervino mi padre, abriendo su maletín. Los doctores dicen que tu traumatismo craneal podría afectar tu memoria y tu capacidad para tomar decisiones por un tiempo. Es completamente normal. Pero hay asuntos financieros que no pueden esperar. Las facturas del hospital, las inversiones de Úrsula. Sacó una pila de papeles y una pluma costosa. Esto es solo un poder notarial temporal, hija. Permite que tus padres se encarguen de los asuntos legales y financieros complejos mientras tú te concentras en recuperarte. Es muy simple. Solo tienes que firmar aquí.
colocó los documentos en la mesita de comida móvil y la deslizó sobre la cama hacia mí. Miré los papeles. La jerga legal era densa. Pero pude ver claramente las frases clave: poder absoluto e irrevocable, administración de todos los bienes, con efecto indefinido. Hice el gesto de alcanzar la pluma, pero luego la dejé caer, accidentalmente, al suelo. Oh, lo siento, mi mano está tan débil. Mi padre apretó la mandíbula, un movimiento casi imperceptible, pero lo vi. Se agachó para recoger la pluma con un suspiro de frustración mal disimulado. No te preocupes, dijo mi madre, con una dulzura empalagosa. Tómate tu tiempo. Tenemos toda la tarde. ¿Te das cuenta, Adelia? Ni siquiera puedes sostener una pluma. ¿Cómo podrías manejar toda una fortuna? Deja que nosotros llevemos esta carga por ti. Estaba diciendo las palabras que creía que yo quería oír. Palabras sobre mi debilidad y su fortaleza. Pero no sabía que, cuando los miraba, ya no veía a mi familia. Veía una bandada de buitres, esperando pacientemente a que su presa dejara de respirar. Y sabía que el acto principal estaba por comenzar. Podía sentirlo. Estaban esperando algo. O más bien, a alguien. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. Tal como lo había previsto, mi padre miró su reloj y luego hacia la puerta, un gesto que delataba un arreglo previo. Mi madre empezó a hablar de cómo Renata había tenido que cancelar un viaje de negocios a Tulum para quedarse a cuidar de la familia. Una pequeña actuación para llenar el tiempo. Entonces, llamaron suavemente a la puerta. Ah, debe ser ella, dijo mi padre con una sonrisa forzada. Adelante. La puerta se abrió y entró una joven. En el momento en que la vi, se me cortó la respiración. Tendría unos 18 o 19 años, con el pelo largo y negro y unos ojos grandes y claros. Pero no fue su edad o su belleza lo que me dejó sin aliento. Fue su rostro. Ojos verdes, exactamente del mismo color que los míos. Pómulos altos, como los de mi madre. Y una barbilla testaruda, idéntica a la de mi padre. Era como mirar una versión más joven e inocente de mí misma, una versión que aún no había sido desgastada por la vida. La chica entró tímidamente, aferrando su bolso como si fuera un escudo. Me miró con una mezcla de curiosidad y lástima. Adelia, quiero que conozcas a alguien, dijo mi madre, su voz ahora con un tono enfermizamente tierno. Ella es Kenia. Kenia. El nombre resonó en mi cabeza. Mi hija. Kenia es una joven muy especial a la que la familia ha estado ayudando últimamente, continuó mi padre, levantándose y colocando una mano protectora en el hombro de Kenia. Es huérfana, ha pasado por mucho. Pero es muy inteligente y de buen corazón. Está estudiando finanzas, añadió mi madre. Y ha aceptado ayudar a nuestra familia en estos tiempos difíciles. Ayudará a tus padres a organizar los papeles, a administrarlo todo. Piensa en ella como una hermana menor que estará aquí para cuidarte, Adelia. Su obra era perfecta. Cada palabra estaba calculada. Pintaban una historia de altruismo, de acoger a una pobre huérfana. Pero yo sabía la verdad. No la estaban acogiendo. La estaban usando. Habían encontrado a mi hija, la habían engañado con alguna historia, y ahora la presentaban ante mí como un peón en su sádico juego. Miré a Kenia. Estaba claramente incómoda. Evitaba mi mirada, mirando al suelo. ¿Sabría ella? ¿Sabría quién era la mujer en esa cama de hospital? ¿O le habrían dicho que yo era una tía loca, una pariente lejana que necesitaba ser supervisada? Mantuve mi voz débil. Hola, Kenia. Hola, señora, murmuró, su voz apenas audible. ¿Lo ves, Adelia? Dijo mi padre, su voz llena de suficiencia. Todo el mundo está aquí para ayudarte. Kenia será de gran ayuda.
Ahora, solo tienes que firmar estos papeles, y podemos empezar a poner todo en orden. Volvió a empujar la pila de documentos hacia mí. Pero no los miré. Miré fijamente a Kenia. Quería decir algo. Quería gritar la verdad. Pero sabía que debía ser paciente. La trampa estaba puesta. La carnada estaba en la habitación. Solo tenía que esperar el momento perfecto. Kenia, sintiéndose incómoda por el silencio, comenzó a hablar. Los señores Rivera me contaron su situación. Lo siento mucho. Solo quiero ayudar. ¿Los señores Rivera? Repetí, enfatizando las palabras. ¿Qué te contaron? Kenia miró nerviosamente a mis padres. Mi madre se apresuró a intervenir. Oh, solo que necesitas descansar y no preocuparte por asuntos complicados, cariño. Kenia lo entiende. Pero no aparté la vista de Kenia. ¿Sabes quiénes son ellos para ti, Kenia? La chica parecía confundida. Son personas amables que me han ayudado, dijeron que quizás somos parientes lejanos. Me están ayudando a encontrar a mi familia. Mi corazón se hizo pedazos. Su mentira era más cruel de lo que había imaginado. Le habían dado una falsa esperanza, convirtiendo su búsqueda de identidad en parte de su plan para robarme. La ira dentro de mí se encendió, al rojo vivo. Era el momento. Me tiembla la mano, dije, con voz frágil, tirando deliberadamente el vaso de agua de la mesita de noche. El agua se derramó por el suelo, creando una pequeña distracción. Como había calculado, Kenia fue la primera en reaccionar. Con la agilidad de la juventud y un instinto bondadoso, se apresuró a mi lado, buscando servilletas para secar el desastre. Permítame, yo la ayudo. En ese instante, la distancia entre nosotras se redujo a centímetros. Estaba lo suficientemente cerca para ver mi rostro con claridad bajo la dura luz del hospital. La miré directamente a los ojos. Mis ojos verdes se encontraron con los suyos. El tiempo se detuvo. Vi un cambio en el rostro de Kenia. La lástima desapareció, reemplazada por una profunda confusión. Parpadeó, ladeó la cabeza, como si estuviera tratando de resolver un complejo rompecabezas. Una sensación de déjà vu era palpable en su mirada. ¿Pasa algo, cariño? Preguntó mi madre, su voz comenzando a teñirse de ansiedad al notar el prolongado silencio. Pero Kenia no la oyó. Parecía hipnotizada. Sus ojos recorrían mi rostro, de mis ojos, al puente de mi nariz, a la comisura de mis labios. Usted, comenzó a decir, y luego se detuvo. Parecía que un recuerdo, una imagen enterrada en lo más profundo de su subconsciente, luchaba por salir a la superficie. Mi padre sintió que algo iba mal. Kenia, está bien. Déjalo así. Vuelve aquí. Pero ya era demasiado tarde. Ella retrocedió un paso, su mano temblorosa buscando en su bolso. Mis padres se quedaron paralizados, presintiendo un peligro que no podían nombrar. Renata, por primera vez, parecía genuinamente interesada. De su bolso, Kenia sacó un pequeño objeto, envuelto en un paño suave. Lo desenvolvió con cuidado. Era una fotografía vieja, con las esquinas redondeadas y gastadas de tanto ser sostenida. Una fotografía que se había vuelto amarilla con el tiempo. Levantó la foto, su mano temblaba tanto que la imagen se veía borrosa. Miró la foto, y luego me miró a mí. La confusión en su rostro se transformó en una comprensión impactante, una verdad tan increíble que era innegable. En la fotografía había una chica de 17 años, exhausta y asustada, acostada en una cama de hospital, sosteniendo en sus brazos a un bebé recién nacido. El rostro de la chica en la foto, aunque 18 años más joven, aunque demacrado por el dolor, era inconfundible. Era yo. La respiración de Kenia se volvió agitada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La foto era su único tesoro, su única conexión con la madre biológica que nunca había conocido. Era la historia que se había contado a sí misma 1000 veces. Y ahora, la protagonista de esa historia yacía justo delante de ella.
Mis padres estaban de pie como estatuas, sus rostros pálidos. Reconocieron la foto. Reconocieron el desastre que se avecinaba. Kenia, es suficiente. Rugió mi padre, dando un paso adelante para arrebatarle la foto. Pero Kenia gritó, un grito no de miedo, sino de la culminación de una búsqueda de toda una vida. Un grito que contenía todo el anhelo, el dolor y la verdad. Dios mío, es usted. Usted es mi madre. Su grito resonó en la habitación, golpeando las paredes blancas, destrozando cada mentira, cada plan, cada gramo de falsedad. Fue como un relámpago que cayó en medio de la obra de teatro cuidadosamente orquestada por mis padres. Por un momento, la habitación se sumió en el silencio, roto solo por los sollozos de Kenia y el pitido frenético de mi monitor cardíaco. Renata se quedó con la boca abierta, por primera vez en su vida luciendo genuinamente sorprendida. Mi padre se detuvo en seco, su mano suspendida en el aire, su rostro una máscara de furia y pánico absoluto. Mi madre se tambaleó, aferrándose al borde de la cama para no caer, su máscara de preocupación se había hecho añicos, revelando un horror puro. Su plan no solo había fracasado. Había explotado en sus caras. Y el arma que habían elegido tan cuidadosamente para usar en mi contra, se había convertido en la prueba más viva de su crimen. Mi hija había vuelto a casa. Y había traído la verdad con ella. El pánico de mi padre se convirtió rápidamente en furia. Se lanzó hacia Kenia, ya sin su fachada de hombre de mundo, sino como una bestia acorralada. La agarró del brazo. Esta chica está loca. ¿Qué tonterías está diciendo? Seguro que alguien la instruyó para hacer esto. Rugió, intentando arrebatarle la foto. Pero Kenia la sujetó con fuerza. No. Es mi madre. Sé que es mi madre. Al ver su mano áspera apretando el brazo de mi hija, algo dentro de mí, un instinto primario que había mantenido enterrado durante 18 años, despertó. El dolor en mi hombro desapareció. La debilidad se desvaneció. Usando toda mi fuerza, me incorporé, a pesar del dolor punzante. Mi voz salió, ya no como un susurro, sino firme y resonante, una voz que ni yo misma reconocí. No toquen a mi hija. Mi grito detuvo a todos en seco, incluido a mi padre. Se volvió para mirarme, con una expresión de pura incredulidad, como si una oveja de repente hubiera rugido como un león. Justo en ese momento, la puerta del baño contiguo se abrió. El licenciado Lázaro Vargas salió, su rostro tranquilo pero sus ojos fríos como el hielo. En su mano sostenía una tablet que mostraba la transmisión en vivo de la cámara oculta. Creo que todo ha quedado bastante claro, señores Rivera, dijo, su voz retumbando con autoridad. Cada palabra, cada acción en esta habitación durante los últimos 30 minutos ha sido grabada. Los rostros de mis padres cambiaron de color. Miraron a Lázaro, a la tablet, y luego a mí, la comprensión de la trampa en la que habían caído se reflejó en sus caras. Esto es una violación de la privacidad. Lo demandaremos. Balbuceó mi madre, intentando recuperarse. Oh, no lo creo, respondió Lázaro con ironía. La ley permite a mi clienta grabar conversaciones de las que es parte, especialmente cuando hay indicios de fraude y coacción. Y lo que tenemos aquí es mucho más que indicios. Se acercó a mi cama, pero su mirada no se apartó de mis padres. Y hay una cosa más. La señora Úrsula anticipó su codicia. Dejó una segunda carta, para ser abierta solo en caso de una disputa sobre el testamento. Lázaro sacó otro sobre del bolsillo interior de su saco. Lo abrió y leyó en voz alta, su voz sonando como una sentencia. Para Fausto y Griselda, si Lázaro está leyendo esto, significa que han hecho exactamente lo que sabía que harían, intentar robarle lo que no es suyo a la misma hija que nunca amaron de verdad. Consideran a Adelia una decepción, pero los verdaderos fracasados son ustedes. Fracasados como padres, fracasados como seres humanos. Le dejé mi patrimonio a Adelia no solo porque se lo merece, sino porque sabía que tenía la fuerza para protegerlo. Y si se atrevían a hacerle daño, confiaba en que el vínculo que intentaron cortar hace 18 años encontraría el camino de regreso para protegerla.
La verdad siempre encuentra su camino. Y los acaba de encontrar a ustedes. Úrsula lo sabía todo. Sabía de Kenia. Y había confiado en mí, en mi hija, para sacar la verdad a la luz. Esa bruja, murmuró mi padre, su rostro enrojecido de rabia y humillación. Lázaro dobló la carta. Ahora, le sugiero que usted, su esposa y su otra hija se retiren de inmediato. La seguridad del hospital ya viene en camino. Y mañana por la mañana, una copia de este video, junto con la evidencia de la contratación del detective privado y el intento de fraude al hacer que mi clienta firmara documentos, será enviada a la fiscalía. El silencio llenó la habitación. La obra había terminado. El telón había caído. Y en el escenario, solo quedaba la verdad, desnuda y fea. 2 guardias de seguridad del hospital, hombres corpulentos, entraron en la habitación, su presencia haciendo que el espacio se sintiera instantáneamente más pequeño. No necesitaron decir nada. Sus rostros serios y su postura alerta eran un mensaje claro. Renata fue la primera en quebrarse. Su caparazón de confianza y arrogancia se hizo añicos. Yo no sabía nada, balbuceó, retrocediendo hacia la puerta. Este era el plan de mis padres. Yo solo hice lo que me dijeron. Me miró, y por primera vez en su vida, sus ojos mostraban una pizca de miedo. Adelia, tienes que creerme. Solo la miré, sin decir nada. Mi silencio era más aterrador que cualquier acusación. Mi madre, Griselda, recurrió a la última táctica de un narcisista, hacerse la víctima. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro cuidadosamente maquillado. Adelia, no puedes hacernos esto. Somos tu familia. Yo te di a luz. ¿Cómo puedes tratarme así? Se acercó, intentando tomar mi mano, pero la retiré como si la suya fuera una serpiente venenosa. ¿Familia? Pregunté, mi voz tan fría como el hielo, cada palabra pronunciada con una claridad deliberada. Renunciaste al derecho de llamarte familia cuando te deshiciste de tu propia nieta para salvar las apariencias. Renunciaste a ese derecho cuando dejaste a tu hija sola en un hospital mientras calculabas cuánto valía. El muro perfecto que siempre intentaste construir, mamá, se ha derrumbado. Y no me quedaré a recoger los pedazos de tus mentiras. Me voy a construir algo real. Me volví hacia Kenia, que seguía de pie, temblando pero con la mirada firme. Le tendí la mano. Ven conmigo, mi amor. Kenia no dudó. Pasó junto a mis padres, junto a Renata, y se acercó a mi cama. Tomó mi mano, y por primera vez en 18 años, sentí el contacto físico de mi hija. Era cálido. Era real. Fausto, mi padre, observó la escena, y pude ver la derrota final en sus ojos. No arrepentimiento, sino el fracaso de un perdedor. Todos sus planes, todas sus intrigas, se habían convertido en cenizas. Vámonos, dijo en voz baja, su voz ronca. No irán a ninguna parte hasta que llegue la policía, dijo Lázaro. Seguridad los escoltará a una sala de espera. Mientras los guardias los sacaban, mi madre seguía llorando y suplicando. Renata la seguía, con la cabeza gacha. Mi padre caminaba como un autómata, con los hombros rígidos por la derrota. Cuando la puerta se cerró tras ellos, un silencio se apoderó de la habitación. Pero no era el silencio opresivo de antes. Era un silencio pacífico. Kenia todavía sostenía mi mano con fuerza, sus lágrimas aún caían, pero ahora eran lágrimas de alivio. La miré, a mi hija hermosa y fuerte, que sin saberlo se había convertido en mi salvadora. Lo siento, susurré, mi voz quebrada por la emoción. Lo siento tanto, por todo. Kenia negó con la cabeza, apretando mi mano con más fuerza. Tú no tienes la culpa de nada, dijo. Te encontré. Eso es lo único que importa. En esa habitación blanca de hospital, entre los escombros de una familia rota, una nueva familia comenzaba a formarse. No basada en la sangre o el deber, sino en la verdad, la supervivencia y un amor que había sido enterrado pero que nunca había muerto realmente. 6 meses después.
El aire de la mañana en Coyoacán es fresco, huele a café recién hecho y a las bugambilias en flor. Estoy sentada frente a Kenia en un pequeño café con un patio interior, donde los primeros rayos de sol danzan entre las hojas. La cicatriz en mi hombro se ha desvanecido, pero sigue ahí, un recordatorio tangible del viaje que he recorrido. Mis padres enfrentaron las consecuencias. Aunque Lázaro y yo decidimos no llevar los cargos criminales hasta el final, un último acto de piedad, el escándalo arruinó su reputación. Tuvieron que vender la casa de Polanco para pagar sus deudas. Renata, sin su fuente de financiamiento, tuvo que abandonar su vida de influencer y conseguir un trabajo de verdad. Desaparecieron de mi vida. La vida de Kenia y la mía es diferente. No tenemos prisa. 18 años es una brecha demasiado grande para llenarla de la noche a la mañana. Hay días de timidez, silencios incómodos y preguntas que no son fáciles de responder. Pero tenemos paciencia. Tenemos honestidad. Estamos aprendiendo a ser madre e hija. Los padres adoptivos de Kenia, Héctor y Pía, volaron desde Monterrey tan pronto como se enteraron. Son personas maravillosas, cálidas y sin una pizca de celos o resentimiento. Me abrazaron y me dieron las gracias por traer a Kenia al mundo. Juntos estamos construyendo una nueva definición de familia, una familia elegida, extensa y llena de amor. Tenemos un nuevo caso, digo, deslizando una carpeta sobre la mesa hacia Kenia. La abre. Dentro está la historia de una joven a la que su familia acaba de echar de casa por quedar embarazada. Está asustada, sola y no tiene a dónde ir. La Fundación Úrsula, creada con una parte de la herencia, lleva 2 meses en funcionamiento. Nuestra misión, ayudar a madres jóvenes solteras y facilitar reuniones familiares de forma segura y ética. Kenia, con su agudeza financiera y su corazón empático, decidió tomarse un año sabático de la universidad para dirigir la fundación conmigo. Ha encontrado su propósito ayudando a otras personas en situaciones como la nuestra. Kenia termina de leer el expediente y levanta la vista. La llamaré de inmediato. Podemos ayudarla. Asiento, una sensación cálida extendiéndose por mi pecho. ¿Alguna vez te arrepientes del pasado? Pregunta Kenia de repente, su mirada profunda. Pienso por un momento, mirando las grietas en la pared vieja del café. No puedo cambiar las grietas del pasado, mi amor, respondo suavemente. Pero he aprendido a rellenarlas con oro. Como el arte japonés del kintsugi. Las grietas no nos hacen más débiles. Cuentan la historia de cómo sobrevivimos. Ese accidente, esa traición, casi me destruyen. Pero también te trajeron de vuelta a mí. Y no cambiaría eso por nada en el mundo. Kenia sonríe, una sonrisa radiante que ilumina todo su rostro. Su propia sonrisa, pero con un toque de la mía en ella. Fuimos unidas por el engaño, pero nos mantenemos juntas por elección. Estamos construyendo algo real, algo hermoso, a partir de los escombros de todo lo que era falso. Rompí por completo con las personas que me dieron la vida para construir una familia de verdad. ¿Hice mal?